Buenas tardes. Nos encontramos con el juez vitalicio alemán Horst Bohn, que ha tenido bien apoyarnos para hablarnos sobre el derecho comparado, cómo es el sistema de justicia en Alemania, ver la posibilidad de conversar también sobre cómo es el civil law, el common law, qué influencias tiene, qué diferencias tiene. Vamos entonces a dejarlo a él con el uso de la palabra. Buenas tardes, profesor. Ya, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Ya no es la primera vez que yo he dado por lo menos un pequeño aporte a la escuela judicial que tú estás dirigiendo ya desde hace mucho tiempo, pero en las anteriores ocasiones estuve dando algunas conferencias, o sea, estaba en algunos talleres. Para mí, la pregunta que tú me has planteado, ¿cuál es la principal diferencia entre el common law y nuestro sistema jurídico en Alemania, que tiene también muchos elementos parecidos con los otros países de Europa continental? Por esa razón se habla también del sistema de derecho de Europa continental. Empiezo con Alemania. En Alemania hay que ver que inicialmente nosotros hemos tenido el derecho germánico, como también que ha sido el derecho en Inglaterra, porque la población de Inglaterra, después del siglo, yo creo, 5 o 6 después de Cristo, ha sido de los anglosajones. Los anglosajones han sido tribus alemanes. Y en Alemania nosotros hemos tenido este derecho que ha sido ejercido y manejado no por abogados profesionales, sino por el mismo pueblo a través de lo que se llama Ting. Ting han sido reuniones de la población de los pueblos en cual se presentaban los casos, similar con lo que también es el derecho consuetudinario acá, por ejemplo, en la sierra, o sea, de los indígenas. Se presentaba el caso y según las reglas, las normas de la comunidad, se ha decidido este caso con las consecuencias que merecían los hechos. En el siglo XIV empezó 13, 14, 15, empezó la recepción del derecho romano, que es el derecho en cual se basa nuestros sistemas también en América Latina. Y con este derecho romano nosotros hemos introducido las normas abstractas bajo cual se tenía que subsumir los hechos. Y este requería ya los abogados profesionales. Primero, por los conceptos que ha sido en latín y muy poca gente entendía y hablaba en latín. Y segundo, por las normas abstractas se necesitaba para la interpretación profesionales. Y con este ya nosotros hemos tenido un desarrollo de un sistema jurídico que se alejaba de la población, porque la población ya no entendía qué es el derecho. Y ha sido muy criticado en su momento, pero el derecho romano ha sido tan fuerte que después, en el fondo, ha cubierto la mayor parte de Alemania, aunque siempre en Alemania persistía el derecho local, derecho hasta consuetudinario, que después paulatinamente desapareció en el siglo XIX con la primera unificación alemana en 1871. Antes han sido principados, etc., cada uno con su derecho particular, pero en una base también derecho romano. En el siglo XIX también nosotros hemos recibido en el derecho civil
una fuerte influencia, especialmente también en lo procesal, por parte de las leyes napoleónicas, como también ustedes han sido en su cultura legal muy influidas por el derecho napoleónico. Y hoy día nosotros tenemos como base del derecho también las leyes, pero especialmente por ejemplo, en el derecho civil, el Código Civil, que es el BGB, o sea, que lo ustedes llaman Código Civil, data de 1900. La razón es que todavía está en vigencia el Código Civil alemán de 1900, o sea, entró en vigencia hace 114 años y un poco más, porque ha sido para el 1 de enero. Es que nosotros tenemos un artículo con cual el derecho civil mantiene una cierta flexibilidad para ser adaptado a nuevos desarrollos a través de la jurisprudencia. Lo que en el common law, en el case law, en el derecho del caso, tienen un problema que tienen que solucionar, analizan el problema y sacan reglas para la decisión que después vinculan también a los otros tribunales cuando tengan por decidir un caso similar. Y de eso ellos han también, o sea, se desarrollan reglas generales para la solución de los casos. Entonces se ve que estas reglas tienen en cierta forma un similar efecto como la norma, porque hay que ver por dónde ya existen reglas desarrolladas por los tribunales y que se aplica para la solución de su caso, como nosotros vemos la norma que adecuada para subsumir los hechos bajo esta norma y sacar la debida conclusión jurídica, o sea, consecuencia jurídica. Y este artículo es el 242, permite esto por esta razón, aún con todos los cambios que ha tenido el Código Civil en el transcurso de los más de 100 años, todavía mantiene la misma estructura y a partir especialmente de los años 1920, la jurisprudencia ha desarrollado muchos nuevos institutos de derecho que se basan en este artículo 242, que especialmente el derecho de las obligaciones, que después el legislador ha tomado en cuenta para legislar, pero según las pautas desarrolladas por la jurisprudencia. Se dice que nosotros en el derecho continental europeo tenemos especialmente en Alemania, tenemos una tendencia para dar flexibilidad y espacios para el desarrollo de la jurisprudencia para que el derecho no sea un chaleco de fuerza, mientras, especialmente en los Estados Unidos, tenemos una tendencia hacia una mayor codificación también de los problemas y de los hechos, que aunque todavía la base es el derecho del camino y el derecho de los casos. Ya. Entonces, los jueces en Alemania hoy día, los ciudadanos, los abogados, tienen que tomar en cuenta, aparte de ese Código Civil de 1900, jurisprudencia que ha ido expidiendo una Corte Suprema Federal, también hay una Corte Suprema local,
o también como nosotros en Perú, por ejemplo, en determinadas áreas, también el Tribunal Constitucional emite algunas opiniones y además, como ustedes en Europa están tratando de que haya unificar la justicia, también seguramente normas comunes para Europa. Entonces, ¿cómo va ese cambio de cómo era originalmente la justicia en vuestro país a lo que ahora se viene presentando? ¿La sociedad está de acuerdo? ¿La confianza que tiene sobre la impartición de justicia se mantiene, se ha elevado? También tiene que ver con que la justicia sea rápida. El Estado alemán provee a la justicia de recursos humanos y logísticos para que esto sea así. Por favor, ¿podrías explicarnos sobre eso? Son muchas preguntas, pero yo voy a tratar de dar una respuesta a cada uno de estos elementos. Gracias. Nosotros somos un país federal. Ya tiene que ver con nuestra historia, porque Alemania recién como país ha nacido en 1871. Y el Reich del Kaiser, este imperio, en el fondo ha sido un imperio muy débil, donde la mayor parte de la fuerza, por lo menos para toda la organización interna, ha sido en los estados federados. Y hasta hoy en día, la policía, la fiscalía y la justicia está principalmente en las manos y están en la competencia de los estados federados. Solamente la Fiscalía Federal, competente para ciertos delitos como el terrorismo, etc., funciona a nivel federal. Hay las Cortes Supremas, que son federales, y la policía, solamente hay una policía federal para la protección de las fronteras inicialmente y ahora también para la investigación de ciertos delitos, pero este está bien limitado. O sea, las bases para la justicia, fiscalía y la policía están enraizadas en los estados federales. Nosotros tenemos tribunales locales para todo lo que es derecho familiar, derecho civil, de una cuantía limitada, de derecho penal, también con penas hasta máximo de 4 años, de pena privativa a la libertad, o sea, potestad de los padres sobre los hijos y también ciertas partes del derecho real. Tenemos los tribunales regionales, que son segunda instancia para los locales, pero también son en el derecho civil primera instancia si sobrepasa la cuantía del tribunal local. Después tenemos en cada uno de los estados federados lo que se llama Oberlandesgericht. Este es la Corte Suprema del Estado federado sobre el cual hay la Corte Federal. Este suena más complicado de lo que en la práctica es, y en esta hay que tomar en cuenta que nosotros no tenemos, como en muchos países latinoamericanos, esta jerarquía tan marcada entre los distintos niveles de los jueces. Para la población el juez es el juez y no hacen mucha distinción entre un juez de un tribunal local o tribunal regional, no fondo ninguna, ¿no? Y hasta de un tribunal supremo de un estado federado, este ya cambia si se trata de un juez de unas de las cortes supremas. La razón es que los criterios, o sea, las exigencias para entrar a la carrera judicial son
muy altas, ¿no? Solamente los 4 o 5, depende de la situación, 6% de los mejores egresados tienen la posibilidad de entrar a la carrera judicial como jueces, y estos son muy pocos, y yo creo que este también se ve en la calidad misma de los jueces. Sobre esta hay Tribunal Constitucional, tenemos una competencia concentrada, significa que es exclusivamente el Tribunal Constitucional decide en casos de conflictos constitucionales, y también solamente el Tribunal Constitucional toma una decisión cuando se reclama la inconstitucionalidad de una norma. O sea, no existe en Alemania la posibilidad del control difuso como acá en América Latina. Yo creo que en todos los países tenemos esta posibilidad. La razón es que en Alemania se quiere concentrar en un solo cuerpo judicial, o sea, el Tribunal Constitucional, para evitar dudas y conflictos sobre la constitucionalidad o no constitucionalidad de leyes, normas o actuaciones del mismo Estado. Pero una condición es que se trata de un conflicto cuya solución depende de la aplicación directa de la Constitución. Si un juez piensa que la decisión de un caso, de su competencia, depende de una norma que él considera como inconstitucional, tiene la posibilidad de suspender el caso y levantar la cuestión de la constitucionalidad de la norma al Tribunal Constitucional, que debe entonces decidir sobre y sería vincularía a todos. Pero pasa con poca frecuencia, aunque hay cierto número de casos en cual se ha presentado la moción de la inconstitucionalidad, pero al fin de cuentas en pocos casos han tenido éxito, pero por la simple razón que en muchos de estos casos el Tribunal Constitucional ha dicho que la decisión del caso no depende de la decisión de la aplicación de esa norma, sino se puede también solucionarlo con la aplicación de otras normas. Pero esto no significa que nosotros como jueces no tuviéramos obligado para interpretar todas las normas tomando en cuenta la Constitución, especialmente los derechos judiciales y los derechos fundamentales, y también los principios de la Constitución. ¿Cuántos miembros integra el Tribunal Constitucional? ¿Cómo se temen los colegiados? ¿Hay choque de trenes con la Corte Suprema? ¿Hay conflictos? El Tribunal Constitucional tiene en total 16 miembros en 2 salas, 8 de cada uno. En el fondo, quien determina quién entra o no es la política, son los partidos, pero se puede criticar o no. No cabe ninguna duda que solamente entran los mejor calificados, los más calificados. Igual como a los otros tribunales, las Cortes Supremas, en sus distintas especialidades, yo creo solamente los mejores. Pero cuando dicen la política, ¿hay algún ente que lo selecciona y después lo aprueba el Congreso? ¿No? Hay consejos, hay consejos que son constituidos por representantes del Parlamento, también de los estados federados, y ellos toman perdón de ahí quienes
toman las decisiones son los partidos políticos. Pero aún con esto, el Tribunal Constitucional es la institución estatal más respetada y más querida en la población, en el fondo, y es más respaldada. El periodo que pueden ejercer esa función son 2 años sin, si yo me recuerdo bien, son 2 años sin posibilidad de réplica, ¿no? Del mandato, solamente uno. Y después reciben una jubilación. 2 años, 12 años, porque en España son 10 años. Estuve con Vicente Jiménez Sendra ahora en marzo y me dijo que eran 10 años, incluso me contó que un colega de él, que también era un famoso jurista español, a Vicente le pidieron que defienda un caso de narcotráfico importante de un personaje de Colombia en los años 1980, le pagaban unos excelentes honorarios, él dijo que no, y su colega, el otro jurista español, aceptó, y después cuando él quiso ser miembro del Tribunal Constitucional no lo aprobaron por haber sido abogado de narcotraficante. Entonces, allá son 12 años o 2 años. 12 años. 12. No hay que olvidarse que la conceptualización y las bases legales para el funcionamiento del Tribunal Constitucional español se han orientado mucho, ¿ya?, en el concepto del Tribunal Constitucional alemán. Esto yo sé también porque varios amigos constitucionalistas alemanes han participado al inicio de los años 80 en las discusiones para la conceptualización y para la estructuración del Tribunal Constitucional. Hay que ver, el Tribunal Constitucional decide al año, ahora si yo me recuerdo bien, alrededor de 5.000 y pico causas para una población alemana de 82 millones de habitantes y un sistema bien complicado porque es un sistema federal, también con conflictos entre instituciones estatales de los estados federados, con la federación, entre municipios, estado federado, etc. Pero lo interesante es que la mayoría un buen número de los casos, la mayoría de los casos se refieren a sentencias firmes de la justicia ordinaria. Y entre estas la razón por cual se apela estas sentencias donde el Tribunal Constitucional son violación al derecho para ser oído. Este es como nosotros, que acá ustedes también tienen esta Convención Americana de Derechos Humanos. Y en el 25, en el artículo 25, en el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos está contemplado, y yo creo que ustedes también tienen en el artículo 2, inciso 2, uno de los incisos, subincisos, ustedes tienen esta norma, y como es en el caso del derecho para ser oído, no es tan preciso, porque no es que uno solamente deja la posibilidad a una persona de hablar, sino hay que tomar en cuenta también para llegar a una decisión lo que uno ha oído, y esta hay que también expresar en la sentencia, si llega a la sentencia, o también si, por ejemplo, las normas procesales permiten excluir a una persona con más presentaciones de hechos o también de pruebas, porque es demasiado tarde o todo esto. Entonces, si se excluye, entonces también puede ser una violación para al derecho para ser oído, y estos son la mayoría de los casos. Hay conflictos entre
Tribunal Constitucional y también especialmente la Corte Suprema. Miren, si uno tiene una Corte Suprema de un alto nivel, de alto nivel técnico, y un Tribunal Constitucional igual, pero este Tribunal Constitucional determina el alcance de su propia competencia, o sea, ellos tienen la competencia de la competencia, como se llama. Por esta razón en los Estados Unidos se reclama la autorrestricción a la Corte Suprema, que tiene también esta posibilidad, allá todavía con más alcance que, por ejemplo, en Alemania. Y hay conflictos, pero yo no diría conflictos, sino estos son discusiones entre la Corte, y la Corte Suprema también puede expresar que no están de acuerdo con esto, pero esto normalmente no se discute en el público, sino esto pueden discutir los representantes del sector académico, los profesores. No hay unas discusiones fuertes entre el Tribunal Constitucional y Corte Suprema que nosotros hemos visto en el pasado por ciertos casos emblemáticos, que yo creo no se debería tener este tipo de discusiones, sino porque ambas instituciones a lo largo pierden también de credibilidad en la población. Y yo creo hay que evitar. Lo que se refiere al grado de aceptación de la justicia en Alemania, yo creo, no exagero, que principalmente está respaldada y goza mucha credibilidad en todas las encuestas. A nivel mundial existen encuestas. Nadie pone en tela de juicio la independencia de los jueces, aunque la institución responsable para la justicia son los ministerios de justicia de los estados federados, pero igual nadie pone en tela de juicio esto, aunque puede haber críticas sobre también la duración promedio de los procesos. En este contexto hay que ver que siempre en todo el sistema puede haber casos en la forma innecesariamente dura, por X razón, también por fallas de los jueces, por descuido, por lo que yo he tenido casos también de ese tipo. Pero lo importante es qué influencia tiene y con qué frecuencia pasa esto. Por esa razón, para mí lo más importante es la duración promedio de los casos. En el caso de Alemania, la duración promedio de los casos civiles de primera instancia son alrededor de 6 meses. Y yo creo que esta es una duración promedio, yo creo, completamente aceptable. Puede haber casos que duran 2 años, ¿no? Pero estas son excepciones. Y la mayoría de los casos, yo creo, se termina en menos de 6 meses. Que se llega a 6 meses porque es el promedio. Y los recursos contra esa sentencia. Los recursos contra las sentencias de primera instancia, las apelaciones, son entre 7 y 8%. O sea, en lo civil y en lo penal. ¿Cuánto demoran las salas de apelación para resolver el recurso? Aproximadamente. Esta muda no lo sé. En lo civil se demoran por la simple razón que son de derecho y de hecho, y en el caso penal igual, no es como acá, que la apelación, o sea, el proceso en segunda instancia solamente permite la introducción de nuevas pruebas o pruebas que no se ha podido introducir al juicio oral de primera instancia. En Alemania es así, si hay una apelación se repite
todo el proceso, pero tampoco puede haber casos muy especiales que demoran, pero el promedio de la duración en segunda instancia no lo sé, pero no es tan, tampoco no es tan largo, ¿ya? Y en Alemania hay que ver que los alemanes tienen la posibilidad, muchos alemanes se protegen contra los riesgos de procesos, o sea, de los gastos, que significa un proceso, se consiguen un seguro, que acá no hay. Yo creo que Alemania es el único país. En España también hay una demanda por responsabilidad civil, que se tienen que asegurar los abogados, porque si pierden el juicio su cliente lo demanda. Pero los colegios de abogados son los que le... Es en Alemania también, pero no es un seguro para los abogados, sino el ciudadano, como yo, por ejemplo. Si yo estuviera en Alemania, podría conseguirme, y si alguien me demanda, o yo demando a alguien por accidente o lo que sea, o también me inician un proceso penal, entonces, si tiene una mínima perspectiva para tener éxito, entonces los gastos, incluyendo los abogados, cubre la compañía de seguro. Y no es tan caro, ¿ya? Ahora no sé cuánto cuesta, pero al año no es tanto. Al año posiblemente algunos centenares de euros, ¿ya? Y aún con eso, y muchos tienen esto, el porcentaje de apelación es bien limitado. Hablabas de la calidad de los jueces y la pregunta era, hay mucho interés. ¿Tú tomas en ti? Sí, si quieres lo tomas. Entonces lo tomo. Sí, si tú no lo tomas... No hay problema. Hay mucho interés por los abogados de ser jueces. ¿Por qué motivos? Por la vocación, por el salario, porque es una bonita carrera y hay muchas plazas para que eso sea así, teniendo en cuenta que los nombramientos son de por vida. Ya. O sea, el nombramiento al inicio, primero hay que reunir las condiciones. La primera condición es el resultado de los 2 exámenes, por cual nosotros tenemos que pasar. Y el examen del abogado, en el fondo, da el título para ser apto para juez. Y en el fondo es una formación para esto, aunque solamente los mejores, lo que yo digo, 4 o 5% de los egresados tienen la posibilidad de entrar. El nombramiento es al inicio solamente por 3, máximo 4 años, y ese es juez de prueba. Y durante este tiempo, sin problema, se puede ser despedido. Para entrar a la carrera judicial también están participando los consejos de jueces para votar un juez de prueba igual. Esto cuando no da el rendimiento por X razones, puede ser que no sabe decidir, si no solamente es el nivel de capacidad jurídica, se necesita también ciertas calidades como persona, capacidad de comunicación, capacidad de decisión, etc. Y si uno después, si con éxito pasa por esto y lo nombran después como juez vitalicio, ya es vitalicio hasta la jubilación. Y no hay ya ratificaciones como acá, sino él sigue. Y solamente en casos extremos se puede iniciar un proceso, pero ahí es muy difícil después del nombramiento vitalicio sacar a un juez de la carrera. Lo que sí es, por ley, si a un juez lo condena por un delito, a un doloso, a una pena de más de 1 año de libertad, aún si es suspendida, automáticamente lo destituyen y sale automáticamente.
por ley. O sea, no hay ninguna otra proceso, nada, claro. Proceso, ninguna. Este es por ley y este me parece claro. Bueno. Y ¿sea culposo también el delito? Por ejemplo, atropella a alguien más. No, delito doloso. No, doloso. Yeah. ¿Ya? Porque negligencia puede pasar claro, a cualquier persona. Debe ser dolosa. ¿Ya? Está bien, pero por eso lo que te preguntaba era cuando tu vocación, por ejemplo. La vocación. ¿Por qué después? Okay. Mira, son varios elementos. Un elemento es que, lógico, aun si tú eres un buen abogado, puede ser que no quieres el riesgo. Segundo, porque como abogado siempre corres también un cierto riesgo, claro, de tener éxito o no, y eso no depende solamente de la calidad, de tu capacidad jurídica, sino también capacidad como persona, con la personalidad, relacionarte, tus competencias sociales, etc. Segundo, el juez realmente te ofrece toda la independencia que tú quieres. Tú realmente no dependes de nadie. Aun si tú estás en una sala, nadie te fastidia, para decirlo en estas palabras. Y tú tampoco no encuentras sentencias vinculantes, o sea, no te obligan. Lo que sí, si hay sentencias sobre esta problemática, hay que tomarla en cuenta, hay que discutirla y después argumentar por qué razón uno sigue o no sigue esta jurisprudencia o lo que sea. Tercero, tú estás muy libre en tu tiempo. Yo no, como juez, no estoy obligado para estar. Yo puedo, por ejemplo, llegar a las 10, 11 de la mañana, o si en la tarde yo quiero irme con mi esposa a hacer algo, puedo hacerlo si no tengo audiencia, lo que sea, claro. Pero tengo que hacer mi trabajo y lo hago, ¿ya? Entonces puedo hacer en la noche, dictar mis sentencias a fin de la semana o lo que sea, ¿ya? Este también atrae mucho. Además, el prestigio social. El prestigio social de un juez es muy alto. El salario no, porque hoy día cuando yo entré a la carrera judicial, los sueldos de los jueces han sido más altos en relación a lo que ganaban los abogados que hoy en día. Además, un juez que realmente reúne las condiciones para entrar, también tiene las posibilidades para entrar a uno de los grandes estudios que hay internacionales en Alemania, y ahí gana mucho más. O sea, ahí los salarios con cual empieza un abogado son bien altos, pero tiene sus 75, 80 horas semanales de trabajar, y eso tampoco no quieren todo. Yo tengo una hija que lo hizo y todavía lo hace, en el fondo 2 hijas que lo hacen, ¿ya? Pero significa mucho sacrificio que no todos están dispuestos para dar. Por esa razón, yo creo, estos elementos, yo creo, determinan, o sea, motivan a muchos interesarse por una carrera judicial. Y para 82 millones de habitantes, ¿cuántos jueces hay en Alemania? ¿Cuál más o menos es la ratio de personas por juez? Ya. Buena pregunta. Si yo me recuerdo bien, la ratio es exactamente, o sea, la ratio es más o menos 24 mil jueces para toda la República. 82 millones. Sí, para 82 millones. Son mucho más en relación al Perú, pero hay que decir que nosotros tenemos un sistema mucho más complejo.
tenemos un sistema muy desarrollado, estructurado en el campo administrativo, derecho público, administrativo contencioso, laboral, social, solamente el derecho social, por el seguro social y todo esto, el derecho inmigratorio, bueno, derechos civiles en todas las partes, derecho laboral, ¿ya? Derecho tributario. Alemania tiene uno de los sistemas más complejos en lo que se refiere a los tributos y ahí hay muchos también. Pero cuando nosotros vemos la carga en lo civil, yo creo que todavía es la misma de primera instancia, son alrededor de un tribunal local 700 casos civiles al año. Ese es al año, ¿no? Yo he tenido hasta 1400 casos al año, pero que eso ha sido realmente mucho, ¿no? Y no hay que olvidarse que el juez en Alemania está a cargo de todo. Lo único lo que hace el secretario, movea, según el orden del juez, los expedientes. Él ve también si han pagado las tarifas judiciales y ve los plazos, pero los plazos que ordene el juez, ¿ya? Y también da las cláusulas para la ejecución y para después poder ejecutarlo, que ya no está involucrado el juez. Y la fundamentación de la sentencia, todo eso se hace exclusivamente el juez. No hay nadie que le ayude en eso, solamente lo escribe después, según su dictado, una secretaria, ¿no? O sea, es entonces bastante, ¿no? Y el juez ve todo lo que entra para el expediente, y primero lo ve el juez con todo el expediente. Y él toma la decisión que hacer al respecto de esto. Entonces, todos los días en lo civil recibe un montón de cosas. ¿Cómo va el tema de la oralidad? A propósito de la expresión. La oralidad hay que ver, la oralidad en el proceso penal tiene otro concepto que en lo civil. En lo penal nosotros tenemos proceso oral. Significa que solamente se puede tomar en cuenta lo que se ha introducido a la audiencia, a la oralidad. Pero no es como acá que el juez no conociera el expediente. El juez sí conoce el expediente, puede leerlo, y en la audiencia él en primero hace los interrogatorios al acusado, a los testigos y a los peritos, y después las partes, empezando con quien ha nombrado. Hay una discusión cambiada para que el juez plantea las preguntas al final, pero nadie en el fondo pone en tela de juicio que el juez sí debería tener la posibilidad de también plantear las preguntas que le parecen pertinentes, por la simple razón, él al fin de cuentas tiene que tomar la decisión, y si le falta una cosa muy importante, entonces él tiene que saberlo, y por esa razón pensamos que debe plantear la pregunta. Algunos también critican que el juez conozca el expediente, ¿ya? Porque es lógico, como acá las discusiones se contaminan. Nosotros, en el fondo, no hay una discusión que por eso el juez normalmente se contamina. Yo, de mi experiencia, tengo que decir que nunca he sentido que podría contaminarme lo que yo he visto en el expediente, y se piensa que el juez debería tener suficiente imparcialidad y también profesionalidad para no dejarse influenciar. Distinto es con los jueces escabinos, o sea, los no profesionales. Ellos no deben
tener ningún conocimiento del expediente. Si tendría conocimiento, acceso al expediente, sería inmediatamente sí, para exhibirlo, o sea, para recusarlo, y eso significaría desde cero reiniciar al proceso. Y hay que también tomar en cuenta una cosa: si es un caso realmente de derecho penal económico con muchos detalles, el derecho, o sea, crimen organizado con muchas personas distintas, etc. No toma el caso de Montesino o Fujimori, sin conocer también el expediente. Para un juez sería, yo creo, hasta casi imposible manejar adecuadamente la audiencia. Igual con la producción de las pruebas, etc. Y realmente para aclarar los hechos. Yo creo que sería casi imposible. Yo he tenido una vez un caso de derecho económico penal, ¿no?, con tantos detalles, sin conocerlo. Yo creo el expediente, que ha sido muy voluminoso, yo creo así hubiera sido imposible. Derecho civil es distinto. El proceso civil también es oral, pero la oralidad tiene otra importancia, porque el proceso civil siempre se inicia con los escritos de las partes, primero del demandante, después la contestación del demandado. Y en nuestro proceso civil, ¿no?, el juez tiene al inicio la posibilidad de primero hacer un proceso preliminar por escrito, para después citar a una sola audiencia en cual se produce todas las pruebas, aunque no siempre funciona, y después decidirlo, o a una audiencia previa para discutir el caso con las partes y tratar de llevarlas también a un acuerdo, que también se puede hacerlo por escrito, pero mucho más efectivo, yo creo. Esa es mi experiencia, ha sido siempre mi experiencia, es normalmente con una audiencia previa, en cual se discuten los puntos controvertidos, también los distintos aspectos, se hace conocer también cómo el juez ve este caso, para que ellos puedan tomar en cuenta, y en alto porcentaje se puede llevar a un acuerdo a las partes sin necesidad de una posterior decisión. Y si eso no funciona, entonces se hace otra audiencia con producción de pruebas y después la sentencia, pero siempre debe haber una audiencia. Existen algunas constelaciones especiales en cual no sea necesario, pero esto no, yo creo que en este contexto no tiene mayor importancia. En el derecho civil, que me hablabas que el Código Civil es el de 1900 que sigue vigente. En el derecho civil, por ejemplo, los temas de responsabilidad extracontractual, de daños, ¿se siguen manejando? Sí. ¿Con la misma legislación han cambiado? Sí. ¿Sabes si esa influencia ha llegado a nuestro país, a Perú? Te planteo un tema, a ver. Sabes que cuando una persona atropella a otra y la mata, podría ser comprendida en un proceso penal. Sin embargo, las reparaciones civiles que se fijan son menores. Los jueces penales no sabemos sobre responsabilidad extracontractual, no conocemos los criterios de indemnización, que serían daño personal, daño moral, lucro cesante, daño emergente, y por lo tanto podríamos fijar por un atropello, una muerte, 10.000, 20.000 soles. Sin embargo, si lo mismo se plantea ante un juez civil peruano, 100.000 soles. Entonces,
Yo pienso, por un lado, que también es un tema probatorio, ¿no? Porque mientras que nosotros en penal le damos la prioridad a la pretensión penal y no a la pretensión civil, y no se prueba el daño, en civil es exclusivo solo al daño. ¿Cómo se maneja eso en vuestro país? Es interesante esta pregunta, porque yo siempre he sido crítico, yo lo digo, cómo en la práctica se maneja la reparación civil en los procesos penales. ¿Cómo se maneja en los procesos civiles? Tengo que confesar, no lo sé. ¿Cuál es la situación en Alemania? En lo penal, nosotros tenemos la posibilidad de introducir al proceso penal también las retenciones civiles de las víctimas. Este proceso se llama proceso de adhesión, en el cual la víctima entra con su pretensión, no hace el fiscal, como acá, según el nuevo código, y entonces puede perseguir. El juez tiene la posibilidad negarlo diciendo, la pretensión civil no vamos a ver acá en este proceso penal. ¿Por qué? La razón es muy simple. Primero, en el centro está el proceso penal, aunque es importante la víctima, pero además lo que puede pedir la víctima depende del resultado del proceso penal. Y no se puede, y segundo, hay muchas veces la reparación civil de la víctima depende de muchos factores y peritajes que tomarían mucho tiempo para realizarlos, para producirlos, y alargaría tanto tiempo el proceso penal que no es aceptable. Por esa razón, la posibilidad de pedir la reparación civil en el proceso penal es muy poco usado, y por los mismos abogados ven que en el fondo hay un conflicto entre la lógica de un proceso penal y de un proceso civil. Y no hay que perder de la vista que la reparación civil se basa en las normas civiles. Acá la situación es así que las reparaciones civiles, en parte disculpe, pero no tienen ningún sustento en los hechos, porque no se han aclarado los hechos, o se sustentan en hechos y en circunstancias que no fundamentan una reparación y el monto de la reparación civil. Por decir, hemos tenido un caso, es como ejemplo, en una capacitación en cual un auto estaba dañado porque ha sido robado, etc. Y entonces cuando el acusado reclamó, no, es demasiado alto la reparación civil, entonces la víctima presentó un contrato, decía, yo he comprado este auto por tal monto, y se aceptó como prueba para el monto de la reparación civil, pero no ha sido que el auto estaba completamente dañado, sino solamente alguna parte. Entonces, lógico, eso no presentaba ningún elemento para el cálculo de la reparación civil. Claro, y podría ser peor si se trata de la vida. ¿Hay algún baremo? La vida. O sea, mire, la vida, mire, si se trata de la vida, ¿de qué significa esto? Entonces hay que diferenciar. Esto todo lo hacemos normalmente en el proceso civil. Y eso yo conozco porque también yo he trabajado más tiempo como juez civil que en lo penal, y con frecuencia por accidentes y todo esto hemos tenido que tomar decisiones sobre sumas muy altas. Primero, cuando se trata de delitos como homicidios y todo esto, hay que ver la reparación civil que puede
pedía los familiares de la víctima. Ahí hay que diferenciar. Uno es el daño inmaterial, o sea, que el impacto que ha significado la muerte de la persona querida, etc. Segundo, las consecuencias económicas. Por ejemplo, tú en el momento de la sentencia penal no puedes ver cuál es el monto exacto que tiene que pagar, porque eso depende también si está en juego los niños, cuáles son las necesidades de los niños, etc. En el futuro, porque ellos pierden a quien mantuvo la familia, claro, o a la mujer. Entonces no solamente hay que decir esta suma en este momento, sino para el futuro. Nosotros lo hacemos, ¿no? Para el futuro esta persona está obligado para pagar mensualmente esta suma para la pensión o lo que sea. Segundo, que también después puede, por mayor a otras necesidades, después se puede pedir un cambio en esto a través de un proceso de cambio. Todo esto requiere muchas veces también peritajes. O cuando la persona no ha muerto, sino solamente, entre paréntesis, gravemente herida, con daños y perjuicios para su vida o para varios años. Entonces, tú tienes los daños inmateriales, depende de muchos aspectos, depende de lo que él ha hecho, en qué forma lo limita, etcétera, etcétera, etcétera. Y los daños materiales, porque ya no puede seguir, por decía, su carrera o lo que sea. Muchas veces, ¿y cuál es el alcance de esa limitación? Solamente puedes hacer con un peritaje, que para un caso así toma. Además puede ser que todavía no está determinado, ¿ya?, cuáles son en el futuro cercano o mediano otras consecuencias que surgen de este acto. Entonces tú tienes que mantener abierta la posibilidad que después se toma en cuenta esto. Para esto no se presta un proceso penal, y los penalistas menos están preparados para este tipo de cosas. Si en civil es complicado, sí, la cuantificación del daño, en penal va a ser mayor. Yo he puesto con un poco de lujo de detalle también distintas variantes de caso, porque de ahí salen los problemas, ¿ya? Claro, acá se dice, hay que hacer porque la justicia civil no funciona, es muy larga, pero no se resuelve a través de la justicia penal si tampoco no resuelve adecuadamente. Y en fondo, por su concepto, tampoco no se presta a esto. Entonces hay que poner en orden y hacer funcionar al proceso civil. Nosotros con el proceso civil no tenemos este problema, porque yo creo está funcionando adecuadamente bien, aun si lo comparamos con otros países. Por ejemplo, en Italia he leído hace poco un artículo en el Economist, ¿no? El promedio de la duración de los procesos civiles es de 8 años, ¿no? Realmente es grave. Es negar justicia o acceso a la justicia, porque mucha gente dice, no, ni hablar, no me meto a esto y hago todo lo posible para evitar un conflicto que me podría obligar de entrar a un juicio. Claro. Sí, bien, ¿no? Y bueno, porque eso tiene que ver pues también con la cantidad de casos, la calidad de los jueces, sí, la carga de casos que haya, ¿no? Porque usted nos decía que usted es 6 meses, una sentencia en primera instancia, contra 8 años en Italia. Obviamente ahí hay problemas serios, ¿no? O sea, no es un tema solo de que tengan un origen europeo continental, sino también de gestión judicial. Cierto, ¿no? Mira, yo creo que en Italia
Yo no sé cuáles son las razones, porque en el fondo la dogmática procesal civil y también la dogmática en lo material civil, yo creo que es muy desarrollada. Hay muchos autores conocidos, reconocidos internacionalmente, aunque el sistema de justicia, y no solamente en lo civil, también otro por lo que yo he leído, funciona mal. Lo que tú dices, mucho es la estructura, la lógica de funcionar internamente de la institución de la justicia, también el mismo procedimiento, también las normas legales que determinan los procesos, si dejan demasiado abiertas posibilidades para fregar, para alargar, hacia más largos los procesos, ¿no? Por esa razón, mira, hay críticas contra el sistema continental europeo, pero también nosotros tenemos nuestras críticas al sistema, por ejemplo, de los Estados Unidos, ¿ya? Pero al fin de cuentas, cada sistema tiene sus ventajas y desventajas, y al fin de cuentas, cómo funciona depende de la cultura judicial y jurídica de cada uno de los países, y al fin de cuentas, lo más importante son factores como duración, capacidad de aclaración de los hechos, de la capacidad para dar a un resultado según la ley y hacer y transferir la razón y transmitir las razones a las partes para que lo acepten, no en todos los casos, pero principalmente, ¿ya? Y con yo creo, la justicia también es un juicio de valores, especialmente en lo penal, ¿ya? Cuando se trata de la determinación de las penas, etc. Y si el sistema está capaz para tomar en cuenta esto y producir estos efectos mencionados, yo creo que es completamente igual cómo llega a esto. Además, según las reglas del Estado de Derecho constitucional, con las garantías judiciales, ¿no? Que yo creo que son válidos para todos los países democráticos constitucionales, ¿no? Claro. ¿Se requiere alguna reforma de la justicia en Alemania? Porque por Latinoamérica, en Centroamérica, solo hablamos de eso. Sin embargo, veo que en varios países de Europa continental los códigos son decimonónicos, son de 1900, 1800. El pueblo alemán es un pueblo muy respetuoso de la ley y por lo tanto la litigiosidad es menor. No, la litigiosidad es bastante alta por la simple razón que yo diría que los alemanes muchas veces también por cosas de menor cuantía empiezan a pelearse y piensan que están en su derecho, etc. Esto también mucho entre los vecinos. O sea, no es que principalmente son todavía, aunque hay crítica, son respetuosos a las leyes. Yo creo que se puede, más que todavía en muchos otros países. Hay otros países en cual todavía es más marcado que en Alemania, pero en Alemania yo creo todavía en comparación con otros países, yo creo todavía tenemos bastante respeto a las normas y a la ley, y no solamente por parte de los ciudadanos, sino también por las mismas instituciones del Estado. O sea, no es así que yo creo
Puede haber excepciones, pero normalmente que conscientemente están rompiendo las leyes y las normas. Puede haber, pero eso yo creo son grandes excepciones. Miren, nosotros tenemos en el derecho público continuas reformas legales, en el derecho laboral, en el derecho social, porque siempre hay nuevos institutos, etcétera, que se introducen. Tributario, también es tan complicada la normatividad allá y todo el sistema tan complicado. En lo civil no tanto, siempre había también cambios, pero no. El último cambio considerable ha sido del derecho de obligaciones, pero sobre la base de lo que había desarrollado la jurisprudencia, y en este se han basado, este se ha transformado en normas el legislador, ¿ya? En el derecho familiar sí había muchos cambios por la situación, por los desarrollos en la sociedad, por ejemplo, el derecho a la igualdad, etc. Y esto también lleva sus consecuencias en el derecho familiar, ¿no? Pero en lo penal hemos tenido, pero nosotros no hemos tenido estas continuos debates sobre reforma, y apenas una reforma ha terminado ya se discute una nueva reforma a la reforma, ¿no? Y yo creo que esto no es bueno, ¿no? En primero hay que ver cómo se asienta, etc. Y después sobre la base de las experiencias, sí, pero después de buen tiempo yo creo que recién hay que pensar en otra reforma. Si no hay una cosa realmente grave, un conflicto grave que está en la normativa, que hay que reparar rápidamente a través de una nueva norma, ¿no? ¿Qué tal los abogados en ejercicio? ¿Qué tal su argumentación? ¿Requieren tener capacitaciones permanentes? ¿Cuál es el concepto que tiene la sociedad alemana de los abogados? Los abogados litigantes no tienen mucho, no gozan de alto respeto. En Alemania también hay muchos chistes sobre los alemanes en forma negativa, que yo creo también exageran, porque los abogados están en una difícil situación, porque también un criminal tiene el derecho y yo creo, el derecho para ser defendido por un abogado, y por esa razón yo no tengo ningún problema si un abogado está defendiendo a un narcotraficante o lo que sea. Lo importante para mí, lo que importa es cómo lo hace. Si lo hace respetando las reglas de un abogado que respeta las normativas y que no trata de manipular al proceso, ¿ya? Sin mala fe procesal. Sin lo que ustedes dicen, mala fe procesal, que nosotros también tenemos. La calidad de los abogados es muy, muy diferente. Nosotros tenemos un porcentaje que es menor que son, yo creo que de muy mal nivel, que han, por suerte, ha pasado los filtros. Hay una buena cantidad, un buen porcentaje de abogados comunes y corrientes, no malos, no buenos, y hay una capa estrecha de abogados realmente brillantes. Y eso tú, al toque, te das cuenta a través de sus escritos. Preciso, tú sabes exactamente de qué se trata, bien argumentado, corto, ¿ya? Normalmente hay también casos largos, ¿no? Pero solamente lo debido, lo necesario, y ahí uno se da cuenta inmediatamente. Los jueces son vitalicios,
para ascender, no están urgidos de que eso sea así, los salarios no lo obligan. ¿Se capacitan los jueces permanentemente? Porque no hay un control, sino sobre la calidad de su trabajo, pero no si se capacitan o no, como acá en el Perú, por ejemplo, que hay que hacer N cantidad de cursos porque cada 7 años a uno lo ratifican o para ascender. Hay academias. Hay academias también para jueces de cada uno de los estados federados. Hay uno para Europa, en TRIA. Yo tengo que decir que nunca he participado en cursos. Es voluntario. De capacitación. Si hay nuevas normas que cambian la legislación en forma considerable, sí hay. Y entonces vale la pena. Por ejemplo, cuando se ha reformado el derecho familiar en el año 77, entonces quienes entraban a pasaban por los cursos porque ha sido un nuevo. Yo lo compararía con lo penal, con el proceso penal. Ahí es indispensable. El resto, aún sin cambios, yo no veía la necesidad por la simple razón. Nosotros tenemos con mucho más instrumentos para mantenernos al tanto que ustedes. Esa es por nuestra larga tradición. ¿En qué consiste? Yo toda la semana recibí revistas especializadas, la Nueva Semana Judicial, Neue Juristische Wochenschau, que es para todas las áreas, con artículos, con la jurisprudencia más relevante, no solamente de la Corte Suprema, hasta de tribunales escabinos o también locales en lo civil, etc., dependiendo de qué. Y otros especializados también. Segundo, nosotros tenemos los comentarios y cualquier caso que yo tenía un poco yo trabajaba con el comentario. Entonces, o decía, el artículo acá, para tomar como ejemplo, el artículo 236 del nuevo Código Procesal Penal, la formalización, 336, la formalización de la investigación preparatoria, 336. ¿Qué significa esto? Después, cómo hay que formular la resolución, que hay que tomar en cuenta, etcétera, con qué está. Para esto yo entro, entonces ahí tengo todos los datos con jurisprudencia, artículos por parte del sector académico o también de jueces, etcétera. Como ahí yo encuentro todo. Civil igual. Y para en el fondo, para todas las normas, tenemos estos comentarios que te da una tremenda ventaja que ni siquiera puede ofrecerte el sistema electrónico. Ya, pero eso lo provee el Estado a cada juez. ¿Y quién lo elabora? Hay un instituto que se encarga todo el tiempo de... Estas particulares, ¿ya? Y hay un sistema Juris que es electrónico, a través del cual tú tienes en forma electrónica acceso a todo lo último. Esto es importante si tú quieres ver cuáles son las últimas sentencias, decisiones, etcétera, en estos casos, ¿ya? Pero todo lo que no es lo último, y si tú lo tienes, más fácil a través de estos comentarios. Y esto, mira, en el caso del Código Civil, el PALAT es más grande que DIN A4, con escritura muy chica. Este es un comentario corto y tiene, yo creo, 5.000 páginas. Y con 4.000. Siempre aumenta, ahora no lo sé cuánto es. En mi tiempo ha sido 3.800, pero hoy día se ampliaron mucho más. Ahí en el fondo realmente tú tienes ya una visión completa. Hay otros que son 12, 14 tomos, ¿ya? O sea, así realmente tú te mantienes también
al tanto. Y si yo tenía un caso, siempre consultaba. Y así, solamente a través del trabajo y de la forma de trabajo, claro. Y esto no solamente dice yo creo que es asunto, y también los abogados lo hacen. Claro, entonces tiene que ver eso con los métodos de interpretación de las normas, sí. O sea, los temas literales, sí. Históricos, sistemáticos, religiosos, sí. Eso todo permanentemente sí. hacen ese trabajo. Y entonces, ¿en qué consiste la motivación de las decisiones que ustedes adoptan? Miren, ¿son puntuales? No. Una sentencia penal. Una sentencia penal civil, por ejemplo. O civil. A ver. Aunque no hay una norma, solamente la norma dice cuál es el contenido mínimo de una sentencia penal o civil o lo que sea. Pero cómo se estructura, no dice la norma, pero hay una tradición tan larga que en el fondo no hay sobre una adecuada, no hay ninguna duda como hay quien sea. ¿Ya? Resultado de realmente más de 100 años. Si bien se dice, el tribunal de sobre la base de la audiencia ha tomado la siguiente decisión. Se condena al demandado tal, ¿no? Pagar esta suma, etcétera, etcétera, etcétera. Después, ¿cuáles son los hechos? Tatbestand, o sea, los hechos del caso. En primero pongo los hechos sobre cuál no hay discrepancia entre las partes. Hechos no controvertidos. Los no controvertidos. Después viene lo que manifiesta el demandante con su pretensión, después la pretensión del demandado, rechazar la demanda o también una contrademanda o lo que sea, y después lo que él dice, como él fundamenta esto, ¿no? Pero solamente lo que él fundamenta en controversia con el demandante, y al final se ha producido la siguiente prueba, para este tema, ¿ya? Y los medios de prueba, ¿ya? Y después fundamentación. Entonces viene la fundamentación. Digo, la demanda es fundamental. Según el artículo tal, el demandante tiene el derecho exigir por parte del demandado una reparación civil por un monto de tal. Según este artículo, estos son los elementos. Se ha comprobado. Según lo que comúnmente han presentado la gente es este hecho. Además, el testigo, ¿ya? Ha dicho en forma creíble. Ha sido confirmado por el peritaje o por otro testigo. Mientras lo que ha dicho el testigo del demandado, ¿no? En contradicciones a entonces por esta razón, ya. Así, ¿ya? Punto. Y después, pero empiezo con la fundamentación de la parte resolutiva, como ahora. Arriba es la parte resolutiva, ya. Y después los hechos probados, en la fundamentación, entonces empiezo con la norma en cual se basa la pretensión. En el fondo, en la parte resolutiva. Ah, ya, tu decisión. O sea, fundamento jurídico. Claro. Y después, ¿por qué has llegado a esta afirmación? La razón es que para nosotros, la decisión, ustedes lo hacen al revés. No, sí, es que está mal, porque está mal. Escuchaba al profesor Manuel Atienza, de 70 años de edad, que es el mejor profesor de argumentación de español, y él decía pues justamente que si se hace eso, se toma la decisión, después va a haber problemas, porque muchas veces
cuando quieres ver si los hechos están probados o no, no lo hiciste por escrito, no tienes forma de llegar a eso y tratas de todas maneras de llegar a esa conclusión. Por eso primero lo que hay que hacer es lo que tú dices, o sea, qué hechos se probaron, qué hechos no se probaron, y al final, sobre la base de lo que tengas, cuál es la conclusión, cuál es la parte resolutiva. Y además, que eso es un tema que hay que hacerlo siempre escrito, porque eso te permite reflexionar, te permite volver a repasar lo que hiciste, porque si lo sueltas oralmente ya no se puede corregir. Mira, yo te digo una cosa, ¿cuántas veces? O sea, yo normalmente, bueno, si los casos han sido no muy complejos, claro, sencillo otra cosa, pero en casos realmente complejos, yo en primero formulaba toda la sentencia, y de vez en cuando yo me daba cuenta que había un vacío, había una contradicción, y tuve que cambiar mi resultado que todavía no había anunciado, claro, ¿no? que está claro. Pero así es, ¿ya? Y recién cuando tú tienes, pues, que el caso realmente complicado, ¿no? Tú sabes, ¿ya? Igual con la valoración de las pruebas. Que allá es la sana crítica, sí, allá en Alemania. No, igual como acá. Igual que acá. En el fondo las reglas son iguales. Eso te iba a preguntar, la influencia del derecho alemán, gracias, en general en Latinoamérica y Centroamérica, y si también estás en capacidad en Estados Unidos, Norteamérica, se nota influencia del derecho alemán en América, Norteamérica, Latinoamérica, Centroamérica. Tú has trabajado en todos los países de Latinoamérica y por lo tanto estás en condiciones, creo que, de decirnos si es posible, si se nota, no se nota, no se ha asimilado mucho, hay un poco más de influencia del common law. Mire, yo creo que la influencia del derecho alemán contra el europeo sobre el derecho norteamericano no he visto, no creo. Ellos además no se dejan. Aunque que hay una tendencia hacia más una codificación y todo esto, pero yo creo que no es un resultado de influencia del siglo o del sistema alemán. En Latinoamérica hay que diferenciar. En el proceso penal, obviamente se ve la influencia del derecho continental europeo. Este tiene muchas raíces. Una raíz es el proceso penal modelo iberoamericano que se ha elaborado, o sea, presentado, si yo me recuerdo, Julio Maya 1988, que se basa, que tiene como una fuente el proceso de Córdoba, pero también el proceso alemán, también elementos del proceso italiano, francés y español. La influencia, o sea, hay alguna influencia del common law, por el adversario, pero el proceso como adversario es muy tímidamente constituido, porque lo adversarial es una consecuencia también de la oralidad en el proceso. Acá se llega mucho más allá que en Alemania. Por ejemplo, en Alemania el fiscal, si ha llevado la acusación donde el tribunal de sentencia, entonces ya así libremente ya no puede retirar esta acusación, ¿no? Sin el visto bueno del acusado y también del juez. O sea, esto no es, acá es posible que
El fiscal puede retirar también después del inicio o al inicio. Sí, con pruebas nuevas. No puede retirarlo, o sea, Claro. este no es tan fácil posible. Es posible, pero necesita La prueba nueva. la aprobación, ¿ya? Y acá hay, por ejemplo, acá también influencia, por ejemplo, de los Estados Unidos, yo creo, en el caso antes de llegar al juicio oral, porque acá el control de la acusación hace el juez de control, ¿ya? De la etapa preparatoria, en la etapa intermedia. En Alemania lo hace el mismo juez de sentencia también. El juicio, como en Colombia. El juicio. Colombia debe copiar a ustedes. La razón en el caso de nosotros es para evitar conflictos entre los, como lo ve el juez de control, por ejemplo. Que ha emitido más pruebas de lo que quieren los jueces de los jueces. O también o menos pruebas que el tribunal de sentencia. El tribunal de sentencia tiene que tomar la decisión. ¿Ya? Claro, acá el argumento es por la contaminación. Parcialidad. Claro. Sí, pero la parcialidad, yo creo, si una persona se deja influenciar por si deja pasar una prueba o no. Además, si hay todavía un recurso contra esto, en el caso de un verdadero conflicto, ¿cuál es? Entonces mejor que no siga como juez, ¿ya? Si yo no, en Alemania es lógico y acá debería ser igual. Si el juez rechaza una acusación por no suficiente o de pruebas, entonces el fiscal puede recurrirlo, entonces se toma la decisión en segunda instancia. Y en los demás países de Latinoamérica donde has estado, es mínima la intervención de la influencia alemana. Mira, no tanto. Mira, la influencia tú ves, por ejemplo, en todo lo que es el derecho de las medidas cautelares en la etapa preventiva, en especial de la detención preventiva, aunque ustedes tienen instrumentos que nosotros no tenemos, pero la formulación para realmente llegar a una prisión preventiva sí son muy similar como en Alemania, aun que ustedes solamente pueden decretar una prisión preventiva después una audiencia. Nosotros podemos emitir la resolución sobre la detención preventiva sobre la base del pedido del fiscal, pero cuando se detiene a la persona dentro de 24 horas se lo lleva a un juez que toma la decisión si mantiene o no. En el sistema de recursos de ustedes hay apelación, hay casación. Ya, hay apelación, pero apelación normalmente es de una plena instancia de derecho y la casación, hay varios tipos de casaciones solamente de derecho, pero en lo penal es principalmente, o sea, la Corte Suprema en los casos de mayor relevancia, ¿no? Y no hay tantos. La formación jurídica de los estudiantes de Derecho es la que finalmente va a tener que ver con el desarrollo profesional de cada uno de ellos. ¿Cómo es allá en Alemania? ¿Qué edades? ¿Qué materias? ¿Cuántos ciclos son? ¿Se mantiene la misma que tú recibiste? ¿Ha cambiado? Mira, principalmente... ¿Cómo se enseña en la universidad? Principalmente es lo mismo que en la universidad. La enseñanza es hoy día un poco más proactiva, aunque en mi época ha sido, pero dependía mucho de los catedráticos como hoy en día también. Nosotros tenemos dos etapas de formación. Una primera etapa en la universidad que termina con un primer examen, con el cual uno no es abogado.
mínimo, el tiempo mínimo son 7 semestres más el tiempo que dura el examen, aunque promedio necesita más tiempo. Normalmente son 9 semestres. En mi tiempo el promedio ha sido con examen 12 semestres, el promedio, aunque el tiempo mínimo ha sido igual 7 semestres. Se basa, normalmente siempre se discute el caso, aunque hay una fuerte crítica contra la forma de enseñanza en las universidades, porque muchos dicen que es aún, si hay casos, etcétera, es demasiado abstracto porque los casos son construidos y los exámenes en primera instancia y también los exámenes en el desarrollo de los estudios siempre se basan en casos que te dan y tú tienes que resolverlos, evaluar y resolverlos. Después hay una segunda etapa que hoy día son 2 años con examen. En mi caso han sido 2 años y medio más el examen, also en total 3 años, en cual tú pasas por despacho de juez civil, por despacho de un fiscal o juez penal, administración pública, abogado, etc. Y durante este tiempo tú trabajas con los jueces, fiscales o quien estás, en el fondo igual como él. Él te da las tareas para que tú veas la práctica y aprendas para aplicar la teoría a los casos prácticos para su solución. Este está acompañado también de cursos de formación teórica práctica, y después viene el segundo examen, que es lo más exigente, lo más difícil, y consiste en entre 8 y 12 trabajos por escrito, igual cada uno tiene 5 minutos para evaluar y resolver un caso normalmente de bastante complejidad. Y si uno está en este examen de 5 horas, entre 8 y 12 veces, según el Estado federal, este es bien estresante, y después tú tienes que pasar por un examen oral, en cual tú estás normalmente 25 personas, pero este dura 5 horas, en cual te dan casos o lo que sea que tú tienes que desarrollar en forma oral la solución. Hay una discusión cambiarlo enfocar más la formación hacia las necesidades de los abogados litigantes, porque mucho más entran a esta área que al área de los jueces fiscales. Segundo, hay una discusión también en crear el bachillerato, 3 años como en los Estados Unidos. Pero hay mucha resistencia a esto, y yo creo con toda la razón. Yo creo la formación alemana, aunque es larga, pero como está conformada, yo creo es una formación que realmente permite una formación de un buen nivel y hasta alto nivel para los nuevos jóvenes abogados, que después se complementan en el trabajo práctico. Estuve en España ahora en marzo y hay una crisis económica, y entonces normalmente los abogados españoles estudiaban maestrías, estudiaban doctorados porque quieren ser profesores. Para ejercer como tales requieren contar con esos grados académicos. Como no hay convocatoria de plazas en España, ningún español estudia ya maestrías, doctorados, y entonces quienes la estudian son los latinoamericanos y centroamericanos en España. ¿Cómo es en Alemania? No, en Alemania, mira, doctorado es para un abogado litigante, que es abogado de libre ejercicio, importante, por prestigio, porque el doctor en Alemania tiene mucho prestigio en la población común y corriente. Para un juez, en el fondo no lleva importancia. O sea, nadie te nombra como juez solamente, o sea, si tú tienes un doctor, mucho más importante es el resultado de
de tu examen. Tú puedes tener 2 doctores, si no llegas a este, no te van a nombrar. Además, el doctor no dice nada sobre tu capacidad como abogado. Es así, ¿ya? Claro. Esto para mí es cartonitis y la maestría tampoco. En Alemania hay, en los últimos años también se ha creado maestría para ciertas áreas específicas, pero esas son maestrías en el fondo para gente que quieren irse a la cooperación o lo que sea, o derecho internacional, o maestría, etc. Pero para quienes, por ejemplo, quieren entrar a la carrera judicial, a la administración pública, o fiscalía, o abogado litigante, normalmente no requiere. No les interesa. Puede haber, pero no. Ya, muchos peruanos, especialmente la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, su sueño es estudiar un doctorado en Derecho en Alemania y se preparan acá en el GEC, estudian muchos años el idioma, postulan a las becas y van allá. Sí. Porque quieren ser profesores en Perú. Quieren ser profesores. Claro, sí, mira, yo creo que esta experiencia en Alemania para ser profesor va a ser muy bueno. Y cualquiera no lo puede ser, la mayoría solo se gradúa de doctor en España. Ya. Pocos pueden hacerlo en Alemania, creo que... Pues el idioma y también los costos si no hay una beca. Pero Alemania tiene un sistema de beca, no es fácil, pero existe, ¿ya? Y para ser profesor, yo creo, y yo conozco varios, ¿ya? Que han estudiado en Alemania en el Instituto de Max Planck en Freiburg, claro, o también en Bonn, donde Jacobs y todo eso, aunque yo no soy seguidor de Jacobs, pero que son profesores también, pero de muy buen nivel, no cabe ninguna duda. Hace años llegó un libro a Perú de una profesora española, Teresa Armento-Deo. Debe ser el 1996 y nos hablaba del principio de oportunidad que se estaba copiando de Alemania. O sea, se tomaba de ahí para los delitos de bagatela. ¿De qué estoy hablando? Yeah. A propósito de cómo se hace para seleccionar casos, de los métodos alternativos de resolución de conflictos en civil, en penal. Tú nos hablaste de que son litigiosos los alemanes allá. En lo civil, especialmente, bueno, 70%, más o menos 70%, es una cifra que yo he leído y que yo me recuerdo, se arregla entre los mismos abogados, o sea que ya no llegan al litigio en los tribunales, y los mismos tribunales, primera instancia, ya una buena cantidad, depende un poco, donde también son llevados a un acuerdo, común acuerdo entre las partes, y normalmente motivado e empujado por el mismo juez, ¿ya? Que es importante, ¿no? Porque el juez es respetado, ¿no? Y si sabe fundamentar eso, muchas veces sí las partes lo aceptan. Y para esto nosotros tenemos un instrumento que es importante, podemos obligar a las partes a aparecer en la audiencia. Podemos citarlas, notificarlas y están obligados a aparecer. Ahí es mucho más fácil, ¿ya? También convencerlos, que solamente entre los abogados. Que ellos vienen con su abogado, está claro. ¿Sí? Segundo, en lo penal, principio de oportunidad es distinto que acá. Acá el principio de oportunidad en el fondo no tiene muchos límites y solamente tú puedes decretar principio de oportunidad si la parte, o sea, el acusado, o sea, el imputado y la víctima entran en un arreglo sobre la reparación civil. Nosotros en la norma no lo tenemos, ¿ya? Primero, solamente son aptos los casos que tienen menor importancia social y penal. Pero cómo y quién, o sea, en qué caso, depende de la política
de la fiscalía, y cada fiscalía y cada estado federado en el fondo formula su política. Este en el fondo debería formar parte de una política criminal de la fiscalía. Por ejemplo, acá no puede ser, esta es mi opinión, no tiene sentido si una persona con cierta frecuencia incurre en los mismos delitos, y aun si estos delitos por sí mismos son de poca relevancia, no se debería otra vez aplicar el principio de oportunidad. Si 2 veces ha incurrido, entonces hay que decir, mira, la tercera vez... Claro, ya lo tenemos así, desde el 19 de agosto del 2013 se ha reformado el artículo 2 del Código Procesal Penal en Perú para que haya una sola oportunidad. Va a haber un registro de las personas que se le aplique eso, o acuerdos reparatorios, como le llamamos nosotros. Claro, pero este es nuevo, antes no hacía. No, recién desde el 19 de agosto del 2013 lo tenemos. Antes podía ser conducciones de vehículos de estado de ebriedad N veces, y N veces pagaban la reparación civil, se archivaba acá. Este en el fondo es, yo creo, un descuido tremendo de la misma fiscalía. Después de 12 años ha cambiado la cosa, porque en el 91 se incorporó acá en el Perú el principio de oportunidad. Mire, yo he hablado con los respectivos fiscales y siempre he dicho, ustedes necesitan emitir sus requerimientos. O sea, la Fiscalía de la Nación. Claro, directivas. Directiva, cómo manejarlo, y con esta hay que aclararlo. Esto debe formar parte de una política criminal de la misma fiscalía, pero nosotros no tenemos como condición la reparación civil, aunque los fiscales pueden tomar en cuenta esto. La razón es que si tú lo haces como condición, lo haces un poco, la das como precio, o sea, pones como prisionero el imputado en las manos de la víctima, también para obligarlo para pagar una. Y entonces yo creo que tampoco no debería ser. Debe ser lo que sea. El fiscal decide la acción penal, que vaya a la vía civil en todo caso. Sí. Y después nosotros tenemos la posibilidad de suspensión. ¿De proceso de prueba? Sí. No lo tenemos nosotros. No, la aprovecho, o sea, en la etapa de diligencias preliminares. De preparación, ¿no? Segundo, tenemos esta posibilidad hasta en sentencia, en el proceso oral, por pedido del fiscal, se puede suspender en el caso el proceso bajo condiciones, pagar, ahí yo puedo decir pagar una reparación a la víctima, ahí depende del caso, ¿no? Y si cumple, entonces se termina. Pero si no cumple, yo tengo que ver si cumple por ser negligente o no querer, o no cumple porque no puede, porque ha perdido su trabajo, lo que sea. En este caso tampoco, este hecho no justifica revocar la suspensión y seguir con el proceso. Y tenemos otro, y realmente no entiendo por qué ustedes no hicieron uso de esto, que me parece 30% de nuestros casos son resueltos por mandatos penales. Mandatos penales solamente son posibles si no está en juego una prisión efectiva. Pero tú puedes, hasta altas sumas de multas, etcétera, tú puedes imponer. Hace el fiscal. Si primero ha aclarado los hechos y piensa que el imputado no quiere irse a un juicio por la publicidad que significa esto, etc. Entonces pide al tribunal
de sentencia, la emisión de un mandato penal, mandando todo el expediente, fundamentando en su pedido que tal, que la prueba, y pidiendo una pena. Lo que hago yo como juez, en primer lugar, si realmente están acreditados los hechos y la relación del imputado a los hechos, si el fiscal ha reunido las pruebas, aprobado, y tercero, si el pedido de pena coincide, esto como determinación anticipada, claro, coincide con las reglas, ¿ya? O sea, está dentro de un cierto espacio discrecional, ¿no? Para la pena, claro, que no sobrepase y que no quede por abajo. Y emito, según este pedido, el mandato penal. Contra este mandato penal, la parte tiene la posibilidad de poner un recurso, ¿ya? No sé cómo se llama acá. Es igual, es una palabra, pero un recurso dentro de un plazo determinado, después la notificación, y entonces entra al juicio oral como cualquier caso. Pero muchos lo aceptan. ¿Por qué? Porque le llevan la ventaja que no tienen que entrar a un juicio público oral. Para el fiscal es más rápido, menos costoso, también para el imputado, porque allá se imponen los costos y se hace cobrar las costas, mejor dicho, claro, si tienen suficientes medios, claro, y también para el tribunal. Claro. Existen también procesos rápidos, etc., pero solamente en los casos de menor cuantía. Yo soy muy escéptico que, por ejemplo, una terminación anticipada se pueda hacer en el caso de un asesinato y todo eso. Claro. Para mí no. Asesinato tú tienes una pena entre 15 y 35 años, ¿ya? Y entonces yo creo que esto tú no puedes hacer a través de una pura confesión y terminación anticipada. Ahí tú tienes que realmente investigar y aclarar los hechos con mucho más detalle. Este es mi... Claro. Yo creo que en Alemania ni siquiera lo permitiría el Tribunal Constitucional. Claro. Claro, acá en Perú, pues, por cualquier delito procede. Bueno, te agradezco mucho por tu importante información sobre reflexiones del sistema de justicia alemán. Si deseas tener algunas palabras finales. Muchas gracias, para mí ha sido un gran gusto. Yo trabajo antes he trabajado para la GIZ y la Cooperación Alemana y la Fundación Adenauer sobre estos temas. En esta función he visitado muchos países y siempre estos son temas que hasta hoy día realmente me motivan y también me interesan. Y si yo podría dar algún dato interesante para alguna persona acá que se interesa en este tema, yo estaría muy contento. Bien, el profesor y juez vitalicio Horchon Bohn ha puesto a disposición de nosotros trabajos de su autoría sobre estructura de la justicia alemana, sobre jurado escabinado, interrogatorio de testigos, comunicación con testigos, que ustedes pueden tener acceso a través de nosotros. Muchas gracias por su presencia. Muchas gracias, profesor Horchon Bohn. Muchas gracias.